El aire nocturno sobre Coyoacán sostenía la quietud particular que se asienta sobre el Valle de México en julio. Pesada, expectante, perfumada con jazmín y el lejano chamusco de los fuegos de cocina vespertinos. Era el 13 de julio de 1954, un martes. La clase de noche que no conlleva premonición, ninguna advertencia atmosférica de lo que está a punto de pasar a la historia. Dentro de los muros de la casa en Londres, 247, pintada en ese tono singular de cobalto que había dado nombre a la residencia, las habitaciones habían enmudecido. Los sirvientes se habían retirado. Las enfermeras habían completado sus rondas. En algún lugar del tenue interior, entre los artefactos precolombinos y el mobiliario pintado, entre los retratos y el equipo médico que se había vuelto tan permanente como la propia arquitectura, Frida Kahlo yacía en su cama con dosel. Tenía 47 años. Había estado muriendo, en un sentido u otro, durante la mayor parte de su vida. La Casa Azul, había presenciado todo. Había contenido su infancia, su sufrimiento, sus matrimonios, sus amoríos, su arte. Ahora contenía sus horas finales, aunque nadie presente podría haber marcado el momento preciso en que el aliento se convirtió en ausencia. El médico tratante, doctor Velasco y Polo, registraría más tarde la hora de la muerte, como aproximadamente las 6:30 de la mañana del 14 de julio. La causa oficial registrada fue embolia pulmonar, un coágulo de sangre que había viajado a los pulmones y terminado la circulación. Era una conclusión plausible. Frida había estado gravemente enferma durante meses. Un año antes, los cirujanos le habían amputado la pierna derecha por debajo de la rodilla, y la intervención final en una vida de catástrofe médica que había comenzado con polio a los 6 años y se aceleró con el accidente de autobús que había destrozado su columna vertebral, su pelvis, su pierna derecha, su futuro, cuando solo tenía 18 años. Para el verano de 1954, había soportado más de 30 operaciones. Se movía a través de sus días con morfina, Demerol y pura obstinación. Y sin embargo, algo en la narrativa se resistía a la simplicidad. La primera irregularidad fue sutil pero inconfundible. No se realizó ninguna autopsia. El cuerpo fue transportado al Palacio de Bellas Artes para un velatorio público que atrajo a cientos de dolientes, luego llevado directamente al crematorio. Al caer la noche del 14 de julio, Frida Kahlo había sido reducida a cenizas, las cenizas que su esposo, Diego Rivera, colocaría eventualmente en una urna precolombina con forma de rana, exhibida en el mismo dormitorio donde ella había muerto. El propio Rivera haría más tarde declaraciones que complicaron la historia limpia de muerte natural. En los años que siguieron, habló de la noche final de Frida con una extraña y cambiante candidez. Mencionó su diario, esas páginas donde ella había escrito, con letra que se había vuelto irregular por el dolor y la medicación, palabras que parecían cortejar un final. «Espero que la salida sea alegre», había escrito, «y espero no volver jamás». Las enfermeras informaron que en la noche del 13 de julio, Frida le había dado a Diego un anillo, un regalo de aniversario, presentado anticipadamente. Algunos relatos sugieren que ella sabía que no vería la fecha real. Otros describen su estado de ánimo esa noche como inusualmente pacífico, incluso tierno, como si alguna decisión ya hubiera sido tomada. El médico tratante notó bronconeumonía en los días precedentes a la muerte. Los documentos oficiales fueron firmados. Los periódicos imprimieron sus obituarios. Y a las pocas horas, una especie de silencio institucional descendió sobre la cuestión de cómo, precisamente, Frida Kahlo había dejado el mundo que había pintado con tal intimidad inquebrantable. Décadas más tarde, los investigadores notarían los niveles elevados de drogas en su sistema, el momento de sus entradas finales en el diario,
el testimonio de aquellos que la habían oído hablar abiertamente de poner fin a su sufrimiento. Algunos biógrafos usarían la palabra suicidio. Otros invocarían la posibilidad de muerte asistida, una misericordia final, administrada por manos desconocidas, quizás por el propio Diego, quizás por personal médico, que entendía que ciertas formas de compasión no dejan documentación. Nada de esto fue investigado. Nada de esto fue confirmado. La Casa Azul simplemente absorbió otro secreto en sus muros azules, como había absorbido tantos antes. En 4 años, Diego Rivera cedería la propiedad a la nación mexicana. El dormitorio donde murió Frida se convertiría en una exhibición de museo. La cama, la silla de ruedas, los corsés, el dolor, todo ello preservado, dispuesto y abierto al público. Lo que había sido un sitio de agonía privada se convirtió en un monumento. Lo que había sido una muerte se convirtió en una marca. Pero antes del museo, antes de la cremación, antes de la entrada final del diario y el anillo entregado demasiado pronto, antes de la embolia pulmonar que pudo o no haber contado toda la verdad, hubo una vida, una familia, una casa que fue azul antes de ser famosa. Para entender cómo sucedió esto, tenemos que retroceder. La casa existió antes que el mito. Estaba en la esquina de las calles Londres y Allende, en el pueblo de Coyoacán, pues todavía era un pueblo entonces, aún no absorbido por la expansión de la Ciudad de México. Una modesta estructura colonial, de gruesos muros de adobe y patios interiores, construida en los primeros años del siglo XX. El año era 1904. El constructor era un inmigrante alemán que había llegado a México 2 décadas antes, huyendo de un pasado que rara vez discutía y llevando un nuevo nombre que había elegido para sí mismo. Guillermo Kahlo había nacido Carl Wilhelm Kahlo en Pforzheim, Baden, en 1871. Los detalles de su partida de Alemania permanecieron deliberadamente oscurecidos durante toda su vida. Algunos relatos mencionan epilepsia. Otros sugieren una ruptura familiar, un primer matrimonio que terminó en muerte durante el parto, un temperamento inadecuado para las expectativas de sus orígenes de clase mercantil. Lo que es seguro es que llegó a México a los 19 años, solo, con fondos limitados y sin conexiones establecidas. Trabajó primero como oficinista, luego como cajero, vagando por los márgenes comerciales del México porfiriano. Su transformación comenzó cuando adquirió una cámara. La fotografía en la década de 1890 todavía era un oficio que requería paciencia, precisión técnica y un ojo particular para la luz, cualidades que encajaban con el joven alemán reservado y meticuloso. Para el cambio de siglo, se había establecido como fotógrafo de arquitectura de creciente reputación. En 1904, el gobierno de Porfirio Díaz le encargó documentar el patrimonio colonial de la nación, iglesias, haciendas, edificios públicos, un proyecto que lo ocuparía durante años y proporcionaría el fundamento financiero para la casa en Coyoacán. Para entonces, se había vuelto a casar. Su segunda esposa era Matilde Calderón y González, una mujer de ascendencia mixta española e indígena, hija de un fotógrafo ella misma, criada en las estrictas observancias del catolicismo mexicano. El matrimonio era funcional más que apasionado. Matilde le dio 4 hijas en rápida sucesión: Matilde, Adriana, Frida y Cristina. El hogar funcionaba según las rígidas jerarquías de la época, Guillermo retirándose a su cuarto oscuro y a sus libros, Matilde gestionando la esfera doméstica con una eficiencia que rayaba en la frialdad. La casa que construyó Guillermo reflejaba su naturaleza. Era práctica, simétrica, orientada hacia el interior. La estructura original era más austera de lo que se convertiría más tarde, aún sin colores brillantes, sin jardines exuberantes, sin arte popular abarrotando cada superficie. Esa transformación vendría más tarde, cuando la casa pasara a otras manos,
a otras visiones. En esos primeros años, la Casa Azul era simplemente una residencia respetable para una respetable familia de inmigrantes, decorada al estilo europeo que Guillermo prefería, llena de libros en alemán y el olor químico del revelado fotográfico. En este ambiente, el 6 de julio de 1907, nació Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Más tarde ella afirmaría que su año de nacimiento fue 1910, alineándose simbólicamente con la Revolución Mexicana, una indicación temprana de su instinto para la automitología. Pero los registros de la Iglesia son claros. Ella entró al mundo 3 años antes de que comenzara la Revolución, en una casa que aún no tenía un significado particular más allá de las esperanzas y decepciones privadas de sus habitantes. Su infancia fue moldeada por las distancias. La distancia entre sus padres, cuyo distanciamiento emocional era evidente para todos sus hijos. La distancia entre ella y su madre, a quien describiría en años posteriores con un lenguaje que rozaba el desprecio. Ella no sabía leer ni escribir, solo sabía contar dinero. La distancia entre el mundo dentro de los muros azules y el mundo exterior, donde México se estaba desgarrando en una década de violencia revolucionaria. Pero la distancia definitoria era interna. A los 6 años, Frida contrajo polio. La enfermedad atacó su pierna derecha, dejándola marchita y acortada, notablemente más delgada que la izquierda. Pasó 9 meses confinada en su habitación en la Casa Azul, mirando el patio a través de su ventana, escuchando los sonidos de sus hermanas, jugando en espacios a los que ella no podía llegar. Guillermo, él mismo marcado por la enfermedad, reconoció algo en el sufrimiento de su hija. De todos sus hijos, Frida se convirtió en su compañera, su proyecto. Le enseñó a usar sus cámaras, a revelar fotografías, a ver el mundo a través del marco mediador de un lente. Fomentó su rehabilitación física con una intensidad inusual para los padres de esa época: natación, ciclismo, fútbol, incluso lucha libre. La pierna nunca se recuperaría por completo. Cojearía por el resto de su vida. Pero algo más se había establecido: una relación con el dolor que no era ni rendición ni negación, sino una especie de negociación. El sufrimiento, aprendió pronto, podía ser manejado, acomodado, incluso transformado en una fuente privada de identidad. Para la adolescencia, había desarrollado la persona que la llevaría adelante, de lengua afilada, teatral, ferozmente inteligente, deliberadamente provocativa. Se matriculó en la Escuela Nacional Preparatoria en 1922, una de solo 35 chicas, entre 2.000 estudiantes. Se unió a un grupo de estudiantes rebeldes que se llamaban a sí mismos los cachuchas. Leía vorazmente, discutía de política, cultivaba una imagen de independencia bohemia. La pierna estaba oculta bajo faldas largas. La cojera fue absorbida en una zancada exagerada que ella hizo suya. Y entonces llegó la tarde del 17 de septiembre de 1925. Tenía 18 años, viajaba en un autobús de madera por las calles de la Ciudad de México, regresando a casa en Coyoacán con su novio, Alejandro Gómez Arias. La colisión con un tranvía eléctrico duró solo segundos. El autobús se astilló. Un pasamanos de hierro le atravesó el abdomen y salió por su pelvis. Su columna vertebral se fracturó en 3 lugares. Su clavícula, sus costillas, su pierna derecha, la pierna ya debilitada por la polio, se destrozaron. Su pie derecho fue aplastado, su hombro dislocado. Fue sacada de los restos cubierta de sangre y polvo de oro. Un paquete de pigmento en polvo, llevado por otro pasajero, había estallado con el impacto, cubriendo su cuerpo roto con un extraño y brillante sudario. No esperaban que sobreviviera a la noche, pero sobrevivió. Regresó a la Casa Azul, a la habitación donde una vez había yacido con polio, y comenzó el lento trabajo de reconstruir una vida
a partir de los restos de un cuerpo que nunca volvería a estar completo. Fue allí, inmovilizada en la cama, mirando su propio reflejo en un espejo que su madre había montado en el dosel sobre ella, donde comenzó a pintar por primera vez. Las pinturas llegaron lentamente al principio, nacidas de la necesidad más que de la ambición. Tumbada de espaldas en la casa azul, encerrada en corsés de yeso que inmovilizaban su columna vertebral fracturada, Frida Kahlo tenía poco más para ocupar las horas. Su madre encargó un caballete diseñado especialmente que podía colocarse sobre la cama. Su padre suministró pinceles y pigmentos. El espejo de arriba le mostraba el único sujeto consistentemente disponible: ella misma. Los primeros trabajos fueron tentativas, técnicamente inexperimentadas. Ella nunca había estudiado pintura formalmente, nunca había tenido la intención de convertirse en artista. Pero algo en la práctica respondía a una necesidad que la medicina no podía abordar. Los autorretratos que surgieron de ese período de convalecencia no fueron ejercicios de vanidad, sino de documentación. Una joven examinando su propia forma alterada, con la misma precisión clínica que su padre había aplicado a la fotografía de la arquitectura colonial. Para 1928, se había recuperado lo suficiente para volver a caminar, aunque nunca sin dolor, nunca sin el conocimiento de que su cuerpo había sido reensamblado en lugar de sanado. Tenía 21 años, tenía un pequeño portafolio de pinturas, y había oído que Diego Rivera, el artista más famoso de México, estaba trabajando en un mural en la Secretaría de Educación Pública. El encuentro ha sido relatado tantas veces, en tantas variaciones, que separar el hecho de la mitología mutua se ha vuelto imposible. Lo que está documentado es esto: Frida buscó a Diego, trajo sus pinturas, pidió su evaluación profesional. Diego, de 42 años, ya divorciado 2 veces, físicamente enorme y legendariamente voraz en sus apetitos, descendió de su andamio y miró lo que ella había hecho. Reconoció algo, ya fuera talento, ambición, la intensidad particular de su mirada o alguna combinación que desafiaba la categorización fácil. Él respondió con la franqueza que caracterizaba todas sus interacciones. Las pinturas eran buenas. Ella debería continuar. Él visitaría la Casa Azul para ver más de su trabajo. Vino. Siguió viniendo. En un año, a pesar de las objeciones de la madre de Frida, quien según se informa llamó a Diego un viejo gordo, se casaron. La boda tuvo lugar el 21 de agosto de 1929, en el Ayuntamiento de Coyoacán. Frida vestía un traje de teguana tradicional prestado de su sirvienta. Diego vestía su traje habitual desaliñado. Guillermo Kahlo, cuando se le preguntó sobre la unión, ofreció una evaluación resignada, que resultaría profética. «Ella es un demonio», dijo, «y él es otro demonio. Al menos serán demonios juntos». Lo que siguió no fue un matrimonio convencional de ninguna manera. Las infidelidades de Diego eran constantes, flagrantes y totalmente impenitentes. Frida respondió primero con angustia, luego con represalias propias. Amoríos con hombres y mujeres, algunos llevados a cabo discretamente, otros diseñados explícitamente para herir. La relación operaba de acuerdo con reglas que solo ellos entendían completamente. Una negociación continua entre devoción y traición, asociación creativa y devastación emocional. Pero si el matrimonio fue turbulento, también fue productivo. La reputación internacional de Diego abrió puertas que de otro modo podrían haber permanecido cerradas para una joven pintora que trabajaba en un lenguaje que desafiaba la clasificación fácil. A través de Diego, Frida conoció a los surrealistas, aunque ella rechazó su etiqueta. A través de Diego, viajó a San Francisco, Detroit, Nueva York, ciudades donde sus pequeños lienzos intensamente personales atrajeron la atención precisamente porque eran tan diferentes de las monumentales obras públicas de su esposo. Su fama creció de manera incremental,
Luego se aceleró. André Breton, al llegar a México en 1938, la declaró surrealista, quisiera ella serlo o no. Ese mismo año, celebró su primera exposición individual en Nueva York, en la Galería Julien Levy. Las pinturas se vendieron. Los críticos se dieron cuenta. Vogue la fotografió. Ya no era simplemente la esposa de Diego Rivera, se estaba convirtiendo en Frida Kahlo, una figura de significado independiente. La Casa Azul se transformó junto a ella. Después de la muerte de Guillermo Kahlo, en 1941, la casa pasó completamente a posesión de Frida. Ella y Diego, quienes se habían divorciado en 1939 y vuelto a casar en 1940, una secuencia de eventos tan desconcertante para sus contemporáneos como lo sigue siendo para los historiadores, comenzaron a remodelar la propiedad para reflejar su visión estética compartida. Las paredes fueron pintadas en brillantes azules y amarillos. Los jardines se expandieron, poblados con esculturas precolombinas, plantas nativas, monos araña, loros, perros mexicanos sin pelo. El interior se llenó de arte popular, artefactos políticos, imágenes de Marx y Lenin y Stalin, junto a iconografía católica y artesanías indígenas. La casa se convirtió en una declaración, un escenario, un manifiesto en forma arquitectónica. Anunciaba las lealtades de sus habitantes, a la identidad mexicana, a la política revolucionaria, a una visión del arte que rechazaba el academicismo europeo en favor de algo arraigado en el suelo local. Visitantes de todo el mundo acudían a la Casa Azul, artistas, intelectuales, exiliados políticos. El propio León Trotsky vivió allí durante 2 años, un invitado de Diego y Frida, antes de su asesinato en 1940. Desde fuera, estos años parecían triunfales. La obra de Frida colgaba en colecciones importantes. Recibió un puesto de profesora en la Escuela de Pintura y Escultura de la Secretaría de Educación Pública. Fue celebrada, fotografiada, entrevistada, deseada. Pero bajo la actuación, el cuerpo continuaba su lenta traición. Las fracturas espinales nunca sanaron correctamente. Las infecciones regresaron, una tras otra. El dolor requería cantidades crecientes de morfina, de alcohol, de cualquier sustancia que pudiera proporcionar alivio temporal. Para mediados de la década de 1940, llevaba corsés de acero para mantener su columna vertebral alineada. Los pintó, también. Los decoró con imaginería que transformaba el aparato médico en objetos de arte, como si al estetizar sus limitaciones pudiera de alguna manera dominarlas. Las operaciones se multiplicaron. Injertos óseos, fusiones espinales, procedimientos que prometían mejoría y solo entregaban nuevas complicaciones. Pasó meses hospitalizada, pintando desde su cama como lo había hecho en esos primeros años después del accidente, mirando su propio reflejo en espejos que mostraban a una mujer envejeciendo más rápido que sus años, sostenida por metal y voluntad, y algo más oscuro que sus entradas de diario solo insinuaban. Diego también observaba. Cualesquiera que fueran sus fallas como esposo, él entendía lo que estaba sucediendo. Vio la trayectoria. Y no dijo nada, o nada que sobreviva en el registro, sobre cómo podría terminar eventualmente esta historia. La casa en la calle Londres, brillante y desafiante, llena de color y convicción política, se había convertido en otra cosa bajo sus superficies pintadas. Se había convertido en un lugar donde el sufrimiento era tanto oculto como exhibido, donde la distinción entre vivir y actuar se había derrumbado por completo, donde una mujer estaba siendo consumida lentamente por un cuerpo en el que nunca había podido confiar. La casa que construyó Guillermo Kahlo tenía poca semejanza con la casa que Frida Kahlo dejaría atrás. La transformación fue gradual, acumulándose durante décadas. Cada alteración, una forma de autobiografía escrita en yeso y pigmento, y objetos cuidadosamente dispuestos.
Entender la Casa Azul, tal como existía en los años finales de Frida, es entender cómo un edificio puede convertirse en un cuerpo, cómo los muros pueden servir como piel, cómo una residencia privada puede convertirse en un autorretrato tridimensional. La estructura original era convencional en su diseño. Habitaciones dispuestas alrededor de un patio central, a la manera colonial española, construida para la función más que para el espectáculo. Guillermo había añadido su estudio, su cuarto oscuro, espacios organizados alrededor de los requisitos prácticos de su trabajo fotográfico. La estética era europea, sobria, apropiada para un inmigrante alemán que nunca había renunciado por completo a sus sensibilidades continentales, a pesar de 4 décadas en México. Las intervenciones de Frida comenzaron modestamente. Después de regresar de los Estados Unidos en 1934, distanciada de Diego tras su aventura con su hermana menor Cristina, comenzó a adquirir los objetos que eventualmente abarrotarían cada superficie de la casa. Figurillas precolombinas, árboles de la vida de cerámica de Metepec, animales de madera pintados de Oaxaca, retablos, pequeñas pinturas devocionales sobre estaño, que típicamente representan intervenciones milagrosas de santos. Los compraba compulsivamente, los disponía obsesivamente, creando ensamblajes que difuminaban los límites entre la colección y la instalación. El color llegó más tarde. Los muros exteriores, originalmente de un tono tierra sin pretensiones, fueron pintados del intenso azul cobalto que daría nombre a la casa. La fecha precisa de esta transformación no está documentada, pero para principios de la década de 1940, el azul se había convertido en la característica definitoria de la casa, visible desde la calle, inconfundible, anunciando que algo inusual existía dentro. Otros colores siguieron. Marcos de ventanas en amarillo brillante, muros interiores en terracota, en verde, en tonos más profundos de azul. La paleta era deliberadamente mexicana, conscientemente política, un rechazo de los tonos europeos apagados que habían caracterizado la era de su padre. Diego aportó sus propias imposiciones. En 1946 encargó la construcción de un ala nueva, la estructura en forma de pirámide que albergaría su colección de artefactos precolombinos, objetos que había estado adquiriendo durante décadas con la misma energía obsesiva que Frida aplicaba a su arte popular. La adición era arquitectónicamente incongruente, una forma escalonada de piedra que se elevaba desde el jardín como un fragmento de Teotihuacán trasplantado al Coyoacán suburbano. Declaraba, en los términos más literales posibles, la identificación de la pareja con el pasado indígena de México, su reclamo de una identidad que precedía a la conquista y la colonización. Pero las alteraciones más significativas no eran visibles desde fuera. Ocurrieron en el dormitorio de Frida, en su estudio, en los espacios donde ella realmente vivió y trabajó, durante los años en que salir de la casa se volvió cada vez más difícil. La cama con dosel, techada y con cortinas, fue colocada para mirar hacia una ventana con vista al jardín. El espejo que había sido montado sobre ella durante su primera convalecencia fue reinstalado, permitiéndole pintar autorretratos incluso cuando no podía sentarse erguida. Una silla de ruedas, y más tarde, después de la amputación, una pierna protésica, se convirtieron en accesorios permanentes, integrados en la disposición de la habitación tan naturalmente como el mobiliario. El estudio colindaba con el dormitorio, accesible sin tener que subir escaleras. Aquí guardaba sus pigmentos, sus pinceles, los pequeños lienzos que prefería a la escala monumental que Diego favorecía. Las paredes exhibían fotografías, carteles políticos, imágenes de aquellos que amaba y aquellos que admiraba. Un retrato de Stalin colgaba cerca de una fotografía de su padre. Las yuxtaposiciones eran deliberadas, curadas,
diseñadas para comunicar lealtades que eran simultáneamente personales e ideológicas. Cada superficie contaba una historia. La cocina, con sus paredes de azulejos amarillos y ribetes azules, mostraba los nombres Diego y Frida, deletreados en pequeñas tazas de cerámica, montadas cerca del techo. El comedor tenía una larga mesa de madera, donde los invitados se reunían para comidas, que Frida orquestaba incluso cuando estaba demasiado enferma para comer. El patio jardín creció denso con plantas tropicales, con las jaulas de sus amados animales, con las esculturas precolombinas que Diego había colocado entre el follaje como artefactos de algún sitio arqueológico no descubierto. La casa se convirtió, en efecto, en una obra de arte total, lo que los alemanes llaman una Gesamtkunstwerk. Era imposible separar la arquitectura de la decoración de la biografía de la mitología que Frida construyó alrededor de sí misma, con la misma intensidad que aplicaba a sus pinturas. Los vestidos de tehuana que usaba, los elaborados peinados que incorporaban flores y listones, las joyas que combinaban jade precolombino con plata colonial, todo esto era continuo con la casa, parte de un único proyecto estético que abarcaba todo lo que tocaba. Los visitantes entendían que estaban entrando en una actuación. Los fotógrafos que vinieron a documentarla, Nicolás Muray, Lola Álvarez Bravo, Giselle Freund, capturaron imágenes que estaban tan cuidadosamente compuestas como cualquier lienzo pintado. Frida se posicionaba dentro de su entorno, usando la casa como telón de fondo y utilería, entendiendo instintivamente que el escenario autenticaba la persona. Ella no era simplemente una mujer que vivía en la Casa Azul, era la Casa Azul hecha carne, y la casa era Frida representada en arquitectura. Pero había algo más que se acumulaba en esas habitaciones, algo que las fotografías no podían capturar completamente. El equipo médico se multiplicó junto al arte popular. Botellas de medicamentos alineaban los estantes cerca de las figurillas de cerámica. Los corsés ortopédicos, más de 25 de ellos a lo largo de los años, algunos de yeso, algunos de cuero, algunos de acero, colgaban en los armarios como disfraces para una obra de teatro sobre el sufrimiento. La casa que celebraba la identidad mexicana y la política revolucionaria era también una casa organizada alrededor de la enfermedad, alrededor del manejo de un cuerpo en continuo declive. Para principios de la década de 1950, la Casa Azul se había convertido en museo y hospital, santuario y sala de enfermos simultáneamente. Frida rara vez salía de sus muros. El mundo venía a ella en su lugar. Estudiantes, periodistas, figuras políticas, viejos amigos que subían las escaleras a su dormitorio y se sentaban junto a la cama con dosel, donde ella presidía como una emperatriz moribunda. La casa contenía todo lo que necesitaba y todo de lo que ya no podía escapar. Era refugio y prisión simultáneamente, la manifestación física de una vida que se había vuelto inseparable de su propia representación. Los muros azules mantuvieron su silencio. Habían presenciado la construcción de una leyenda. Pronto presenciarían su conclusión. El año final de la vida de Frida Kahlo se desarrolló con un terrible impulso, cada mes trayendo un nuevo deterioro, cada intervención médica produciendo rendimientos decrecientes. Reconstruir la secuencia de eventos que condujo a la noche del 13 de julio de 1954 es trazar un camino que parecía, para aquellos que caminaron junto a ella, conducir a un solo destino posible. La amputación ocurrió en agosto de 1953. Se había desarrollado gangrena en la pierna derecha, la pierna marchita por la polio, destrozada en el accidente de autobús, sometida a incontables intentos quirúrgicos de reparación durante casi 3 décadas. Los médicos presentaron la elección crudamente: amputación o muerte por infección sistémica. Frida se resistió durante meses, entendiendo quizás que esta remoción constituiría una rendición final,
un reconocimiento de que su cuerpo había ganado definitivamente su larga guerra contra su voluntad. Pero para finales del verano, no había alternativa. La pierna fue removida por debajo de la rodilla. Sus entradas de diario de este periodo sobreviven. Son fragmentarias, cada vez más difíciles de descifrar. La letra de alguien que escribe a través del dolor y la neblina farmacéutica. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Escribió en un pasaje que ha sido reproducido innumerables veces, interpretado como evidencia de aceptación trascendente. Pero otras entradas de los mismos meses cuentan una historia diferente. Escribió sobre la amputación como mutilación. Dibujó imágenes de su propio cuerpo fracturado, sangrando, incompleto. Usó la palabra suicidio, sin elaboración, dejándola suspendida en la página como una pregunta sin respuesta. Los meses siguientes a la cirugía no trajeron mejoría. Se le colocó una pierna protésica, aprendió a caminar con ella a duras penas, incluso apareció públicamente en una inauguración de galería en abril de 1954, su exhibición final en México durante su vida. Las fotografías de esa noche la muestran llegando en ambulancia, transportada directamente a una cama que había sido instalada en la galería para que pudiera recibir visitantes sin estar de pie. Vestía su traje de teguana, sus joyas de plata, su cabello cuidadosamente arreglado. La actuación continuó incluso cuando la artista visiblemente estaba fallando, pero en privado, la situación se había vuelto insostenible. El dolor requería morfina en cantidades que alarmaban a sus médicos. Desarrolló infecciones, neumonías, complicaciones que la mantuvieron postrada en cama durante semanas. Su peso bajó, su lucidez fluctuaba. Aquellos que visitaron la Casa Azul durante este periodo describieron a una mujer oscilando entre una vitalidad determinada y una profunda desesperación, a veces dentro de la misma conversación. Diego Rivera mantuvo una presencia compleja a lo largo de estos meses finales. Había tomado un estudio separado, estaba involucrado en su propio trabajo y, según se informa, estaba involucrado con otras mujeres, como lo había estado durante todo su matrimonio. Sin embargo, también visitaba frecuentemente. Se sentaba con ella, atendía asuntos prácticos. La naturaleza de sus interacciones durante este periodo sigue sujeta a interpretación. Algunos biógrafos describen una tierna reconciliación. Otros sugieren que Diego simplemente estaba esperando, manejando lo inevitable con el mismo desapego pragmático que aplicaba a la mayoría de las situaciones emocionales. Los días inmediatamente precedentes al 13 de julio solo pueden reconstruirse parcialmente. El 2 de julio, en contra del Consejo Médico, Frida insistió en asistir a una manifestación política, una protesta contra el golpe de Estado respaldado por la CIA que acababa de derrocar al gobierno de Guatemala. Las fotografías la muestran en una silla de ruedas, sosteniendo una pancarta, su rostro demacrado pero determinado. Fue su última aparición pública. En cuestión de días, había desarrollado bronconeumonía. La semana que siguió fue un descenso. Fiebre, dificultad para respirar, dependencia creciente de la medicación para manejar tanto la infección como el dolor crónico subyacente. El doctor Velasco y Polo la atendía diariamente, describiendo más tarde a una paciente que entendía su condición claramente, que hablaba de la muerte con lo que él caracterizó como una calma inusual. En la noche del 13 de julio, según relatos reunidos después, Frida pidió ver a Diego. Él vino. Ella le dio el anillo, un regalo de aniversario, su aniversario de bodas de plata a unas semanas de distancia. El gesto fue notado por los presentes, interpretado de diversas maneras como sentimentalismo, premonición o algo más deliberado. Diego describiría más tarde su estado de ánimo esa noche como pacífico, aunque sus relatos de este periodo cambiaron a lo largo de los años, apareciendo y desapareciendo detalles
a medida que volvía a contar la historia. Ella durmió, o pareció dormir. Las enfermeras la revisaron periódicamente durante la noche. En algún momento en las primeras horas de la mañana del 14 de julio, su respiración cambió, luego se detuvo. Cuando se llamó al doctor Velasco y Polo, no encontró pulso. Registró la hora de la muerte como las 6:30 de la mañana y atribuyó la causa a embolia pulmonar. La narrativa oficial se estableció rápidamente. Un coágulo de sangre, originado quizás en las complicaciones circulatorias de sus muchas cirugías, había viajado a sus pulmones y terminado su vida. Era médicamente plausible. Era consistente con sus condiciones documentadas. No requería más investigación. Sin embargo, las irregularidades comenzaron casi inmediatamente. Diego Rivera se negó a autorizar una autopsia, una decisión dentro de sus derechos como su esposo, pero que impidió cualquier posibilidad de verificación médica independiente. El cuerpo fue llevado al Palacio de Bellas Artes, donde fue velado para la vista pública, luego transportado al crematorio esa misma noche. A las 24 horas de su muerte, Frida Kahlo había sido reducida a cenizas, toda evidencia física de sus horas finales permanentemente destruida. Aquellos que habían estado presentes en la Casa Azul esa noche ofrecieron relatos que no coincidían enteramente. Algunos describieron que Frida había estado en condición relativamente estable la noche anterior. Otros mencionaron dosis elevadas de medicación administradas en sus horas finales. El personal de enfermería, los sirvientes del hogar, los miembros de la familia que habían pasado por allí, sus testimonios, reunidos en los días y años que siguieron, contenían discrepancias que ninguna investigación oficial intentó jamás resolver. Y luego estaba el diario. La entrada final, escrita en los días antes de su muerte, contenía las palabras que alimentarían décadas de especulación. Espero que la salida sea alegre, y espero no volver jamás, Frida. Debajo del texto, ella había dibujado un ángel oscuro ascendiendo, lejos de la tierra. ¿Era este el reflejo de una mujer que aceptaba la muerte natural, encontrando paz en su acercamiento? ¿O era algo más, una declaración de intención, un adiós escrito por alguien que ya había decidido cómo terminaría su historia? La cremación había hecho la certeza imposible. Cualquiera que fuera la verdad de esa noche final, había sido convertida en cenizas y colocada en una urna de arcilla, fuera del alcance de la investigación. Parte 6. Contradicciones y silencio. Inmediatamente después de la muerte de Frida Kahlo, la maquinaria del duelo operó con notable eficiencia. La narrativa pública se consolidó antes de que las preguntas pudieran reunir fuerza suficiente para perturbarla. Una gran artista había sucumbido a una vida de sufrimiento médico. La nación se afligió. El cuerpo fue cremado. La historia, al parecer, estaba completa. Pero las historias tienen una manera de resistirse a la finalización, particularmente cuando aquellos más cercanos a los eventos ofrecen testimonio que no logra ser coherente. En los meses y años que siguieron a julio de 1954, los relatos de las horas finales de Frida comenzaron a divergir de maneras que exigían atención, incluso mientras las estructuras institucionales que podrían haber investigado optaron por el silencio en su lugar. Las declaraciones de Diego Rivera constituyen la fuente más significativa de contradicción. En el periodo inmediatamente posterior a la muerte de Frida, dijo poco públicamente, desempeñando el papel de esposo afligido con teatralidad característica. Pero a medida que pasaron los años, su versión de los hechos cambió. En su autobiografía, publicada póstumamente, escribió con aparente candidez sobre la noche final de Frida, describiendo su regalo del anillo, su comportamiento pacífico, su propia sensación de que se estaba despidiendo. Más preocupante, hizo referencia a que ella se había suicidado, una frase que apareció sin elaboración ni contexto, introducida en el texto y nunca explicada. ¿Fue esto una confesión? ¿Una figura retórica?
el lenguaje descuidado de un hombre envejecido, cuya relación con la verdad siempre había sido flexible? Diego Rivera era un notorio fabulador, un hombre que inventaba episodios de su propia biografía con la misma libertad creativa que aplicaba a sus murales. Sus declaraciones no podían tomarse al pie de la letra, pero tampoco podían ser desestimadas por completo. Los asistentes médicos presentes durante los días finales de Frida ofrecieron sus propios relatos fragmentarios. El doctor Velasco y Polo sostuvo durante toda su vida que la muerte fue natural, consistente con la embolia pulmonar documentada. Sin embargo, también reconoció que Frida había hablado abiertamente de querer poner fin a su sufrimiento, que había hecho preguntas sobre dosis letales de medicación, que sus semanas finales habían estado marcadas por una determinación que él encontraba difícil de caracterizar. Nunca acusó a nadie de asistir su muerte. Tampoco descartó por completo la posibilidad. El personal de enfermería, entrevistado por biógrafos en décadas subsecuentes, proporcionó detalles que complicaron la línea de tiempo oficial. Algunos recordaron que a Frida se le había administrado medicación la noche del 13 de julio, en cantidades que excedían su dosis habitual. Otros mencionaron que ella había parecido inusualmente alerta esa noche, como si se estuviera preparando para algo, poniendo asuntos en orden. Una enfermera, según se informa, describió haber encontrado botellas de medicación vacías junto a la cama por la mañana, aunque este relato nunca fue corroborado, y la enfermera en cuestión se negó más tarde a repetirlo en el registro. La ausencia de una autopsia se convirtió con el tiempo en el vacío central alrededor del cual se acumuló la especulación. Sin análisis toxicológico, sin examen del cuerpo por médicos independientes, la causa oficial de la muerte descansaba enteramente en el juicio clínico del doctor Velasco y Polo. Su diagnóstico era plausible, también era incomprobable. La rápida cremación, llevada a cabo horas después del velatorio público, antes de que cualquier familiar o autoridad pudiera solicitar un examen adicional, aseguró que permanecería así permanentemente. Algunos que conocieron a Frida íntimamente ofrecieron interpretaciones que se detuvieron justo antes de la acusación explícita. Su amiga y a veces amante, la fotógrafa Lola Álvarez Bravo, habló en entrevistas sobre el agotamiento de Frida, su disposición a morir, su deseo expresado de que el final llegara rápidamente. Álvarez Bravo nunca afirmó conocimiento directo de cómo se logró ese final, pero su fraseo sugería una mujer que había hecho las paces con la muerte en términos que implicaban agencia en lugar de mera aceptación. Las entradas del diario presentaron sus propios desafíos interpretativos. Frida había llevado diarios durante toda su vida adulta, llenándolos de dibujos, confesiones, fragmentos de poesía, expresiones de dolor tanto físico como emocional. Las páginas finales, escritas en las semanas antes de su muerte, contenían pasajes que podían leerse como ideación suicida, o simplemente como las reflexiones de alguien que confrontaba la mortalidad con honestidad característica. Espero que la salida sea alegre, podría ser un adiós, podría ser igualmente la observación de una mujer que sabía que la muerte se acercaba independientemente de sus propias intenciones. Los biógrafos que examinaron los diarios notaron algo más. Ciertas páginas parecían haber sido removidas. El encuadernado mostraba evidencia de escisión. Lo que contenían esas páginas faltantes, quién las removió y cuándo. Estas preguntas entraron en el registro sin respuestas. Diego Rivera tuvo posesión de los diarios después de la muerte de Frida. Controló el acceso a ellos durante años. Si los editó para proteger su reputación, para proteger la suya, o por razones que ya no pueden determinarse, el registro documental que sobrevivió fue un registro documental que había sido curado. El silencio institucional se extendió más allá de la familia. Las autoridades mexicanas no llevaron a cabo ninguna investigación sobre las circunstancias de la muerte.
El establishment médico aceptó la causa oficial sin objeción. El mundo del arte, centrado en preservar y promover el legado de Frida, no mostró apetito por indagaciones que pudieran complicar la mitología emergente. En pocos años, la pregunta de cómo murió Frida Kahlo había sido subsumida en gran medida por la pregunta de lo que ella había significado, su importancia como artista, como símbolo, como icono cultural. La manera de su muerte se convirtió en una nota a pie de página del hecho de su vida. Sin embargo, las preguntas persistieron en los márgenes, resurgiendo periódicamente a medida que nuevos biógrafos examinaban viejas evidencias, a medida que los testigos envejecían y a veces hablaban más libremente, a medida que el paso del tiempo aflojaba las restricciones que alguna vez habían impuesto discreción. Para las décadas de 1980 y 90, académicos serios estaban discutiendo abiertamente la posibilidad de suicidio, de muerte asistida, de un acto final de autonomía por parte de una mujer cuyo cuerpo le había negado autonomía durante décadas. No surgió consenso. La evidencia que existía era circunstancial, contradictoria, filtrada a través de recuerdos que habían sido moldeados por eventos y lealtades subsecuentes. La evidencia que podría haber sido definitiva, el cuerpo físico mismo, los diarios completos y sin editar, el testimonio de aquellos que estuvieron realmente presentes en la habitación cuando la respiración se detuvo, había sido destruida, redactada o llevada a sus propias tumbas. Lo que quedó fue la Casa Azul misma, sus muros azules guardando cualesquiera secretos que hubieran ocurrido dentro de ellos, sin ofrecer testimonio que la investigación pudiera extraer. La cremación tuvo lugar en la noche del 14 de julio de 1954, en el Crematorio Civil de Dolores, en la Ciudad de México. Aquellos que la presenciaron describirían más tarde la escena con una extraña, casi alucinatoria viveza. Diego Rivera de pie ante el horno abierto, mientras el cuerpo entraba en las llamas, observando cómo el calor hacía que los restos de Frida se movieran, su cabello encendiéndose momentáneamente en un halo de fuego, sus labios pareciendo formar una sonrisa a medida que los músculos se contraían. Si este relato es exacto o apócrifo, entró en la mitología inmediatamente, otra capa de actuación adhiriéndose a una vida que nunca había distinguido claramente entre lo auténtico y lo escenificado. Diego recogió las cenizas él mismo. Las colocó en un recipiente precolombino, una pieza de cerámica con forma de figura sentada, que instaló en el dormitorio de Frida en la Casa Azul. La habitación permaneció en gran parte como ella la había dejado. La cama con dosel, la silla de ruedas, el equipo médico, las mariposas prendidas a la cabecera, las fotografías y pinturas que la habían rodeado durante sus años finales. Era, ya, menos un espacio privado que un santuario, esperando solo la designación oficial para completar su transformación. Los 3 años que siguieron a la muerte de Frida marcaron el propio declive de Diego Rivera. Tenía 67 años en 1954, su salud comprometida por décadas de excesos, su producción artística ralentizándose, aunque nunca cesando por completo. Se volvió a casar al año de la muerte de Frida. Su cuarta esposa, Emma Hurtado, había sido su marchante de arte. La unión fue práctica, un asunto de compañía y gestión de patrimonio, más que de pasión. Quienes lo conocieron describieron a un hombre disminuido, aún capaz de actuación pública, pero perseguido en privado por pérdidas que no podía articular. Hablaba de Frida constantemente. En entrevistas, en conversaciones, en la autobiografía que dictó durante sus años finales, ella siguió siendo la figura central, más presente en la muerte que muchas de las mujeres vivas que continuaban pasando por su vida. Sus relatos de su matrimonio se volvieron cada vez más románticos, las infidelidades y crueldades suavizadas por el sentimiento retrospectivo.
Afirmó que el día que se casó con ella fue el más feliz de su vida, que perderla fue el golpe más devastador que jamás había sufrido. Si esto representó un sentimiento genuino o la construcción de un legado conveniente para su propia mitología, sigue siendo, como tantas otras cosas, imposible de determinar. En 1957, Diego tomó la decisión que determinaría el futuro de la Casa Azul. Anunció su intención de donar la casa y su contenido al pueblo mexicano, para ser administrada como un museo dedicado a la memoria de Frida. El regalo incluía todo: la colección de arte, los objetos populares, los efectos personales, las piezas precolombinas, el edificio mismo. Fue un acto de extraordinaria generosidad, o quizás de cálculo de imagen, o quizás simplemente el gesto de un hombre moribundo que buscaba asegurar que algo lo sobreviviría. No vivió para ver el museo abierto. El 24 de noviembre de 1957, Diego Rivera murió de insuficiencia cardíaca en su estudio en San Ángel, la residencia separada que había mantenido durante todo su matrimonio con Frida. Tenía 70 años. Su cuerpo, a diferencia del de Frida, no fue cremado. Fue velado en el Palacio de Bellas Artes, como el de ella, antes de ser enterrado en la Rotonda de las Personas Ilustres, el cementerio oficial para los ciudadanos distinguidos de México. Su deseo de que sus cenizas se mezclaran con las de Frida, expresado en varios documentos y declaraciones, no fue honrado. Permanecieron separados en la muerte, como tan a menudo lo habían estado en la vida. El Museo Frida Kahlo abrió sus puertas en 1958, un año después de la muerte de Diego. La Casa Azul se convirtió, oficialmente, en una institución pública, sus habitaciones preservadas como instalaciones de época, sus jardines mantenidos, sus muros repintados en ese distintivo azul, siempre que el desgaste requería restauración. Los visitantes podían caminar por los espacios donde Frida había vivido y trabajado. Podían ver sus pinturas y posesiones. Podían pararse en el patio, donde había posado para fotógrafos, e imaginarse habitando su mundo. Pero algo más sucedió durante la preparación del museo, algo que no se haría de conocimiento público durante casi 50 años. Antes de que la casa abriera a los visitantes, un baño adyacente al dormitorio de Frida fue sellado. La puerta fue cerrada con llave, según se informa por instrucciones de Diego, con órdenes de que permaneciera cerrada por lo menos 15 años después de su muerte. La habitación contenía artículos personales, ropa, cartas, documentos, registros médicos, fotografías, materiales considerados demasiado íntimos o demasiado reveladores para la exposición pública inmediata. Pasaron 15 años, luego 20, luego 30. El baño permaneció sellado, su contenido desconocido, su existencia olvidada en gran medida por todos, excepto por unos pocos administradores del museo, que entendían que algo estaba oculto dentro de los muros de la institución que gestionaban. La Casa Azul se presentaba como un registro completo de la vida de Frida Kahlo, mientras ocultaba un repositorio de evidencia que podría complicar o aclarar las narrativas que se habían construido alrededor de ella. El mundo más allá de los muros azules continuó sin pausa. La reputación de Frida, modesta en el momento de su muerte, en relación con la imponente fama de Diego, comenzó su lento ascenso. Sus pinturas entraron en colecciones importantes. Su imagen apareció en productos, en portadas de revistas, en los cuerpos de aquellos que tatuaban su rostro en su piel. La mujer que había pasado gran parte de su vida confinada a una sola casa se volvió paradójicamente omnipresente. Sus cejas, sus flores, su mirada reconocibles para millones que nunca habían visto sus pinturas reales. La Casa Azul absorbió esta transformación, convirtiéndose no solo en un museo, sino en un sitio de peregrinación, un destino para aquellos que buscaban conexión con una figura que había trascendido la categoría de artista
para convertirse en algo más cercano a una santa secular. Las habitaciones se llenaron de visitantes que hablaban docenas de idiomas, fotografiando la cama donde ella había sufrido, la cocina donde había preparado comidas elaboradas, el jardín donde sus cenizas descansaban en su vasija de cerámica. Y detrás de la puerta sellada, los materiales no vistos esperaban. Parte 8. El patrimonio después. Durante casi medio siglo, el baño sellado guardó silencio. Los visitantes del Museo Frida Kahlo pasaban a metros de la puerta cerrada, sin saber que existía, su atención dirigida hacia las habitaciones públicas, que habían sido cuidadosamente arregladas para contar una historia particular. Los curadores mantuvieron el espacio como Diego lo había dejado, preservando no solo los objetos, sino las omisiones, las brechas deliberadas en el archivo que sus instrucciones finales habían creado. Luego, en 2004, 50 años después de la muerte de Frida, casi 50 después de la de Diego, se tomó la decisión de abrir la habitación. Lo que emergió de detrás de esa puerta fue asombroso en su volumen e intimidad. Más de 22.000 documentos, 6.000 fotografías, cientos de prendas de vestir, incluidos los elaborados vestidos de tehuana que se habían vuelto inseparables de la imagen de Frida. Registros médicos que detallaban procedimientos nunca antes documentados. Cartas de amantes cuyas relaciones habían sido temas de especulación, pero nunca de confirmación. Dibujos, diarios, efectos personales que habían estado sellados lejos de académicos y del público por igual durante 2 generaciones. El descubrimiento forzó una reconsideración de todo lo que se había escrito sobre Frida Kahlo en las décadas intermedias. Los biógrafos habían construido narrativas basadas en evidencia incompleta, llenando brechas con inferencia e interpretación. Ahora, de repente, existían fuentes primarias que podían confirmar o contradecir esas construcciones. Los corsés ortopédicos que había usado, decorados con imaginería pintada, símbolos comunistas, imágenes de fetos y espinas fracturadas, surgieron como obras de arte por derecho propio, objetos que difuminaban el límite entre dispositivo médico y expresión creativa. Las fotografías documentaron momentos y relaciones que antes solo existían en rumor. El museo anunció el descubrimiento con cautela, consciente de sus implicaciones. Se organizaron exposiciones para mostrar selecciones de los materiales recién disponibles. Los académicos recibieron acceso, bajo condiciones controladas, a documentos que habían estado ocultos durante medio siglo. El baño sellado se convirtió, retroactivamente, en uno de los descubrimientos de archivo más significativos en la historia del arte latinoamericano. Pero las preguntas acompañaron la revelación. ¿Por qué había ordenado Diego que se ocultaran estos materiales? ¿Qué había buscado proteger? La privacidad de Frida, su propia reputación, la mitología cuidadosamente construida que servía a ambos legados. Algunos de los documentos descubiertos tocaron asuntos que podrían haber complicado la narrativa pública. Evidencia de la profundidad de la dependencia farmacéutica de Frida, correspondencia que iluminaba los aspectos más destructivos de su matrimonio, materiales que sugerían la medida en que su persona pública había sido una actuación deliberada, más que una expresión auténtica. La apertura del baño coincidió con un fenómeno que se había estado gestando durante décadas: la transformación de Frida Kahlo de figura histórica a marca global. Para principios de los 2000, su imagen había alcanzado una saturación que habría sido inimaginable durante su vida. Su rostro apareció en bolsos, imanes de nevera, camisetas, botellas de vodka. La uniceja y las flores se habían convertido en taquigrafía visual para un complejo de ideas: resiliencia femenina, autenticidad artística, identidad mexicana, sufrimiento transformado en belleza, que podía ser comprado, usado y exhibido sin ningún compromiso necesario con las pinturas reales que habían sido el trabajo de su vida.
La Casa Azul se erigió en el centro de esta apoteosis comercial. El número de visitantes aumentó año tras año, superando eventualmente los 400,000 anuales, convirtiéndolo en uno de los museos más visitados de México. Se formaban filas alrededor de la cuadra. Autobuses turísticos descargaban grupos que se movían por las habitaciones con teléfonos inteligentes en alto, capturando imágenes para demostrar que habían estado presentes en este espacio sagrado. La tienda de regalos se expandió, ofreciendo mercancía que permitía a los visitantes llevarse a casa piezas de la mitología de Frida, bolsas de mano, aretes, diarios, réplicas de sus joyas, muñecas con su imagen. La casa misma permaneció en gran parte inalterada en su disposición física. Sin embargo, su significado había cambiado fundamentalmente. Lo que había sido una residencia privada, luego un monumento, se había convertido en un sitio de peregrinación y atracción turística simultáneamente. La intimidad que Frida había cultivado tan cuidadosamente, la sensación de que su arte y su entorno y su cuerpo eran continuos entre sí, había sido reemplazada por los mecanismos de distanciamiento de la exhibición institucional. Cuerdas de terciopelo impedían a los visitantes tocar la cama donde había sufrido. Vitrinas protegían los objetos que ella había manipulado diariamente. La experiencia de la Casa Azul era ahora una experiencia de mirar representaciones de una vida, en lugar de habitar los espacios donde esa vida realmente había ocurrido. Algunos críticos notaron la ironía. Frida había sido, durante su vida, profundamente escéptica del mercado del arte, de la mercantilización del trabajo creativo, de los sistemas que transformaban pinturas en inversiones y artistas en celebridades. Se había alineado con la política comunista, había pintado imágenes que desafiaban las sensibilidades burguesas. Había forjado una persona que la posicionaba como una marginada del establishment que sin embargo cultivaba. Ahora su hogar de la infancia operaba de acuerdo con la lógica del turismo cultural, generando ingresos, atrayendo patrocinios, participando en la economía global del patrimonio y la memoria. Otros defendieron la evolución del museo como una adaptación necesaria a las realidades contemporáneas. Sin visitantes, sin ingresos, sin participación pública, la Casa Azul no podía mantenerse. La alternativa a la comercialización era el deterioro, la lenta decadencia que había reclamado tantas propiedades históricas, cuya importancia no lograba traducirse en financiación sostenible. La mercancía de la tienda de regalos, por vulgar que fuera, subsidiaba la conservación de los artefactos reales. Las multitudes, por disruptivas que fueran para la experiencia contemplativa, aseguraban que la obra de Frida Kahlo permaneciera visible para audiencias que tal vez nunca entrarían en un museo de arte tradicional. La casa absorbió estas contradicciones, como había absorbido tantas otras. Permanecía en su esquina en Coyoacán, muros azules brillantes contra el aire gris de escape de la moderna Ciudad de México, recibiendo su procesión diaria de visitantes que venían buscando algo: conexión, inspiración, el frisón de la proximidad al sufrimiento y al genio, que las habitaciones cuidadosamente preservadas podían o no proporcionar. La cama permanecía hecha, la silla de ruedas permanecía posicionada, las cenizas permanecían en su vasija de cerámica, exhibidas detrás de un cristal en la habitación, donde Frida había muerto y había sido transformada en leyenda. Cualquiera que haya sido lo que realmente sucedió en la noche del 13 de julio de 1954, la casa había dejado de ser un sitio de investigación hacía mucho tiempo. Se había convertido, en cambio, en un sitio de veneración, y la veneración, por su naturaleza, prefiere el misterio a la resolución. Los muros azules permanecen. Han presenciado casi 120 años de historia ahora. El inmigrante alemán construyendo su modesta casa, la niña contrayendo polio en un dormitorio trasero, la joven regresando destrozada de un accidente de autobús que